Hacemos nuestra oración, por favor. Hacemos nuestra oración que debe salir de nuestro corazón, que debe ser espontánea, que debe ser sincera, que debe empezar ofreciéndole al Padre algo que nosotros entreguemos para pedir después su presencia con nosotros aquí en el auditorio. Él siempre dijo que cuando dos personas o más se unieran en torno suyo, Él estaría. Entonces estamos precisamente en esa dimensión. Pidiendo por nuestros enfermos, pidiendo por nuestros niños y por los que están gestándose y van a nacer. Aquí tenemos una expresión viva ya con nosotros. Y también pedimos por quienes ya se encuentran en la luz, por quienes ya trascendieron esta tercera dimensión. Pedimos por la paz del mundo, los conflictos bélicos se están asomando cada día más. Pedimos paz, pedimos amor, pedimos tolerancia, ahora hacia nuestros adentros pedimos por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por todos nuestros seres queridos.
Señor, que sea yo instrumento de paz. Donde haya odio, siembre amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombras, luz. Donde haya tristeza, alegría. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como nos perdonan. Y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Cristo poderoso en medio de mí. Me da la victoria sobre toda limitación. Como hijo de Dios, yo soy próspero, yo soy feliz, yo soy generoso, yo soy abundante, yo soy inteligente, yo soy sabio, yo soy libre, yo soy saludable, yo soy la resurrección y la vida, de mi provisión ilimitada de dinero, de la perfección de mi mundo y de mi proyecto divino cumplido ahora. La luz de Dios me rodea, el amor de Dios me envuelve, el poder de Dios me protege, la presencia de Dios vela por mí. Donde quiera que yo me encuentre, tu Padre estás conmigo. La luz de Dios rodea a mis hijos. El amor de Dios envuelve a mis hijos. El poder de Dios protege a mis hijos. La presencia de Dios vela por mis hijos. Donde quiera que ellos estén, tu Padre estás con ellos. Les pido con todo recogimiento y amor, hagamos una oración por el eterno descanso de la madre del Padre Nacho que murió ayer. Les pido que nos unamos en oración al Padre Nacho, nuestro amigo, capellán de conversaciones, y roguemos por el eterno descanso de su Señora Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra
Amén. Señor, dale la luz eterna y recíbela en tu santo reino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sentados, por favor. Continuamos en esta segunda ocasión con nuestra plática sobre la calidad de vida desde el punto de vista metafísico. Y hoy vamos a hablar de la fe, pero también vamos a hablar del miedo y vamos a hablar de las conductas negativas, que indudablemente son las que erosionan y dan como consecuencia la tragedia de nuestras vidas. Yo creo que es indudable que nosotros entendamos que nuestra vida está compuesta fundamentalmente con los actos y los hábitos, las costumbres que nosotros tenemos día con día. Actitudes, hábitos, costumbres que van entretejiendo lo que nosotros llamamos nuestra vida, y que es exactamente eso lo que constituye nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar en la vida. Este es un aspecto que normalmente no tomamos en consideración o no tomamos en cuenta cuando se trata de entender la vida. Generalmente nosotros hablamos de nuestra actividad personal, de nuestra carrera, de nuestros estudios, de nuestro trabajo, pero nunca tomamos en consideración el día a día de nuestras actividades en cuanto a nuestro modo de ser, en cuanto a las palabras que usamos, en cuanto a nuestras costumbres, en cuanto a nuestros conceptos, yo diría inclusive internos, que cada quien maneja como demostración de su personalidad. Yo podría decir que somos uno cuando estamos en sociedad y somos otros cuando estamos en la intimidad. Un famoso filósofo, Recasens Sitges, español, de los españoles que llegaron en los años 30 a refugiarse en nuestro país, expulsados por el régimen de Franco. Grandes cerebros llegaron con nosotros, y uno de ellos fue precisamente Recasens Sitges. Y Recasens Sitges decía que la moral empieza cuando la persona cierra la puerta de su habitación. Ahí empieza la moral. Y el derecho es al revés. El derecho empieza cuando abrimos la puerta de nuestra habitación. Cuando nos conectamos con la gente, ahí empieza el derecho. Entonces la moral, para que se entienda, se inicia cuando cerramos la puerta de nuestra habitación. ¿Qué sucede cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra habitación? Ahí se transforma totalmente la persona humana. Ahí se desnuda, no tan solo desde el cuerpo, sino también desde el alma. Ahí es cuando nos enfrentamos a nuestros demonios. Ahí es cuando nos vemos en el espejo y nos gustamos o no nos gustamos. Ahí es cuando empieza entonces una catarsis de análisis y de pensamientos que dan como resultado precisamente nuestro acontecer interno, muy personal, muy interno, que indudablemente representa al final nuestra propia personalidad. Cuando estamos dentro de nuestra habitación,
Emmanuel Kant decía, si surge la verdadera personalidad del hombre, si surge la verdadera personalidad de la mujer. Cuando nosotros analizamos en el psicoanálisis el concepto de la personalidad, este se va desgranando precisamente con las actitudes, los pensamientos, los hábitos y las costumbres de las personas. El psicoanálisis es tenderse en un diván y el médico psicoanalista te empieza a procesar a través de preguntas y empieza a escudriñar en el interior de tu mente, que no necesariamente de tu alma. Este es un detalle importante para diferenciar el concepto de los psiquiatras o de los psicólogos y el concepto de los terapeutas desde el punto de vista metafísico. Psicología quiere decir el estudio del alma, psique, alma, logos, tratado, el tratado del alma, pero eso no es cierto. Los psicólogos jamás se meten al alma. Los psicólogos manejan el concepto de la mente, que no necesariamente es el concepto del alma. De ahí entonces que cuando nosotros nos sentimos en desgracia o cuando nosotros estamos con un problema de enfermedad o de soledad o de tristeza, no necesariamente el psicólogo nos va a sacar adelante. Quien nos va a sacar en un momento determinado es la terapia precisamente metafísica. Es la oración, es la meditación, es el concepto espiritual que es diferente totalmente al tratamiento psiquiátrico o psicológico que da como resultado la aplicación de ciertas terapias científicas que indudablemente tienen su respaldo científico, pero que no van directamente al alma. El gran problema es encontrarnos nosotros con nosotros mismos. Ese es el gran problema de la vida. Generalmente nosotros hablamos, arreglamos, aconsejamos a medio mundo. Generalmente nosotros, en plan de buena fe, ayudamos a mucha gente que se nos acerca o que nosotros vemos mal y tratamos de darles consejos o tratamos de darles ánimo en sus manifestaciones. Sin embargo, cuando nosotros estamos solos en el interior de nuestra habitación, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos tiende la mano? ¿Quién nos asiste en nuestras problemáticas personales? Bien decían las abuelas, candiles de la calle y oscuridad en la casa. Porque efectivamente hay mucha gente que se pasa franciscanamente ayudando a medio mundo. Sin embargo, en lo personal se encuentra pobre, se encuentra desnudo, se encuentra solo, se encuentra aislado. Esto es indudablemente un problema de tipo metafísico. En primer lugar, nosotros somos y tenemos por compañero a la persona más importante en la vida, que se llama tu otro yo, nosotros mismos. Toda aquella persona que dice que se siente sola es porque no se ha encontrado a sí misma. Toda esa persona que vive en soledad es porque no ha entendido que la mejor compañía que se pueda tener en la vida es uno mismo. Uno mismo en función de la representación de la vida desde el punto de vista
del optimismo y del positivismo, desde el punto de vista de la realización, desde el punto de vista de la felicidad. Cuando nosotros vamos por la vida, habría que entender esto, porque al final yo veo a mucha gente que siente la necesidad de estar siempre acompañada y que en un momento dado, inclusive cuando llega a su casa, al prender las luces, prende también el televisor o el radio para escuchar voces y sentirse acompañada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está dudando de la presencia personal? ¿Por qué tenemos que buscar la compañía de voces o de mascotas para sentir que estamos acompañados? ¿Qué es lo que pasa en ese fenómeno? Y sobre todo, vuelvo otra vez a repetir, antes de la interrupción, el detalle de sentirnos adentro de nuestra habitación, en un cuarto en donde está nuestra cama, en donde están nuestras cosas personalísimas, en donde está a lo mejor un intruso que jamás debería haber estado allí, que se llama televisión, y que le roba a uno la intimidad. Muchas causas originarias de divorcios se deben a la televisión. El estar cada quien metido, enfundado en una actividad deportiva o de novela y no platicarse entre sí sus problemáticas personales, va haciendo que la gente se separe, indudablemente. Antes, ¿qué eran las comidas? Verdaderas tertulias, donde al final de sobremesa, la gente de la familia platicaba, conversaba, reía, ponía en conocimiento o regañaban o peleaban, pero era una fuente vívida de comunicación. Hoy, desde que llegó la televisión, la conversación, pues probablemente se fue a lo mejor a los pasillos. Cada quien ve sus programas, cada quien busca su entretenimiento y la conversación se pierde totalmente. Se puede decir que ya no hay conversación en las parejas. Y al no haber conversación en las parejas, no hay desnudamiento del alma. No hay diálogo espiritual. No hay intercambio de ideas y flujo de sentimientos. Y consecuentemente, cada uno va a buscar hacia afuera lo que no encuentra adentro. Y ahí se inicia la terrible debacle del matrimonio. Esto no es nada menudo. Esto no es nada baladí. Y qué bueno que haya una pareja recién casada, Saúl y nuestra amiga, de momento se me fue tu nombre. ¿Denise? Leti, perdón, Leti, igual que la maestra, Leti. Qué bueno que está una pareja aquí en este momento, cocinando su amor en el nacimiento ya próximo de su hijo. Y quiero decirles, aprovechando estas ideas, que la esencia fundamental de un matrimonio es la comunicación. Esa es la realidad. Pero cuando no hay comunicación por la televisión, por la computadora, por el celular, que es el fenómeno que está ocurriendo en esta actualidad en todas partes, da como consecuencia
la incomunicación. Exactamente la parte contraria, la incomunicación. Ahora, en esta actualidad, los jóvenes se pueden estar comunicando con una tecleada a China, a Japón, a Israel, a donde quiera, en cuestiones de segundos. Pero pregúntenles por el nombre de sus vecinos, pregúntenles por el nombre de las personas que viven enfrente de su casa, no las conocen. Pregúntenles incluso por su familia personal, saben en términos generales, pero no entienden la problemática que están viviendo las familias. Este es otro grave problema del que vamos a hablar también. Y el otro, la prisa. Todo lo hacemos con prisa en esta actualidad. Todo está comprimido en el tiempo. Todo tiene que ser rápido. Todo tiene que ser inmediato. Todo tiene que ser a la carta. Todo tiene que ser indudablemente pronto y expedito. Porque de lo contrario, la gente se molesta. Porque de lo contrario, la gente duda. Porque de lo contrario, la gente se va. Entonces, en esta trilogía de fenómenos, nos encontramos verdaderamente aislados, quienes no entendemos la vida en esa forma. Y al encontrarnos aislados, lo único que tenemos que sacar es precisamente nuestro yo personal, nuestra realidad personal, nuestro yo que da como consecuencia mi vida misma en el interior de mí mismo, mi vida misma en el interior de mi conciencia, mi vida misma en el interior de mi alma, mi vida misma en el interior de mi espíritu, mi vida misma en el manejo interno y externo que da como consecuencia mi personalidad. Si nosotros somos candil de la calle y oscuridad en nuestras casas, somos incongruentes. Y si somos incongruentes, entonces no tenemos éxito en la vida, porque no estamos respaldando nuestras acciones con los hechos cotidianos. Pero si nosotros respaldamos nuestra vida con los hechos cotidianos, entonces nosotros estamos en una actitud de congruencia y por lo tanto tenemos la cara de frente en alto y abierta para ver a los ojos a cualquier persona, porque no hemos mentido, porque no somos vulgares rapaces, fraudulentos, porque no somos impostores. Esto es definitivo en la personalidad de alguien. Pero esto se va cocinando. Esto no es porque yo lo adquirí, porque así me vino. No. Todo empieza con la educación también. ¿Y quién da la educación? No es la escuela quien da la educación. La escuela no debería llamarse educación. La secretaría que imparte la educación, entre comillas, no debería llamarse Secretaría de Educación. En todo caso es Secretaría de Instrucción. Y los maestros instruyen, no educan. Los que educan son los padres. Pero como ahora, desgraciadamente, los padres ya no educan porque no están educados, a su vez, consecuentemente, ya no hay educación y por lo tanto hay una debacle, hay una confusión y una anarquía en el sistema de valores que realmente no se han perdido, los hemos extraviado, no los encontramos ya, porque nadie da lo que no tiene, e innegablemente a quien no le dieron valores, pues no los puede dar a su vez a los demás. Y por lo tanto entonces se vuelve esto una cadena interminable de errores,
de dislocaciones, de situaciones negativas que propician este ambiente que nosotros tenemos y que da como consecuencia verdaderamente una anarquía. Es ahí entonces donde yo quiero detenerme. Es ahí entonces donde viene este segundo concepto de la calidad de vida. ¿Qué es en sí lo que me va a dar calidad de vida? Hablamos la semana pasada de los milagros cotidianos. Hablamos del agradecimiento. Ahora vamos a hablar de la fe. Y precisamente el Padre Nacho, precisamente este hombre a quien su madre el día de ayer llegó a la cuarta dimensión y seguro está en la gratuidad con Dios, indudablemente, por todos lados. Este hombre me dijo alguna vez cuando yo le pregunté: Padre, ¿qué es la fe? Desde tu punto de vista, ¿qué es la fe? Porque en general todos hablamos de la fe, todos decimos tener fe, todos buscamos la fe y tener fe, pero si te preguntan qué es la fe, ¿qué contestas? Y el Padre Nacho me dijo: mira, yo tuve un maestro, el maestro Chedraui, que cuando yo le pregunté lo mismo que tú me preguntas, él me contestó: la fe es como llegar a la orilla de un precipicio y decir que no te va a pasar nada y aventarte. Probablemente es en sentido, desde luego, metafórico. Hace el día de hoy o ayer vi una noticia de un chamán que dijo ser inmortal y se clavó un cuchillo en el corazón y se mató. Lo vimos en el periódico. Eso no es tener fe, eso es ser osado y desde luego loco y tonto. Eso no es tener fe. Pero tener fe es realmente cerrar los ojos y entender que la vida está presente. Yo podría decir que ese fenómeno de la fe es exactamente lo que da como consecuencia el segundo paso en la calidad de vida. Es decir, tener fe es actuar en positivo en la vida, no con miedo. El que tiene fe no tiene miedo. Les comentaba yo a ustedes al concluir, me parece que la semana pasada, mi conversación con una pregunta que me hicieron o con una intervención de alguno de ustedes, les decía yo exactamente el fenómeno que ocurre acerca de la muerte. La generalidad de personas le tiene miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es un miedo a lo desconocido, un miedo al más allá que no sabemos cómo es. Y entonces, este médico terapeuta, ante la pregunta del paciente que llega quejándose y le dice: tengo mucho miedo y siento que me voy a morir porque tengo cáncer, y entonces él le contesta: mira, cuando le pregunta el paciente: doctor, ¿usted sabe lo que hay más allá de la vida? Cuando uno muere, ¿qué pasa, doctor? Entonces el otro le contesta: honestamente no lo sé. En eso toca la puerta y él dice: adelante, el médico, y aparece el hijo del médico corriendo, se le entrega en sus brazos al doctor y lo abraza.
Entonces el médico toma inmediatamente esa metáfora, ese ejemplo, y le dice: no lo sé, pero sí puedo decirle a usted que el paso a la otra vida es como la llegada de mi hijo en este momento. Mi hijo no sabía lo que había dentro, pero sí sabía que su padre lo estaba esperando. Y por lo tanto, entró con toda la confianza, con toda la fe, y se entregó conmigo. Si nosotros pensáramos en un momento dado, a la hora de morir, que nuestro Padre nos está esperando, ¿moriríamos con temor? Indudablemente que no. Pues eso es exactamente el paso de la vida a la muerte. Según lo refieren todos los escritos y todos los comentarios de la gente que ha regresado por alguna circunstancia a esta vida, nos han dicho que hay un túnel que hay que pasar y que al final de ese túnel está un hombre con una vestidura blanca, luminosa, esperando. El Padre, nos recibe el Padre. Eso es fe. Hoy me mandaban un WhatsApp en donde una señora decía que ella no creía en Dios, que Dios no existe, y que no existe porque no puede comprobarse científicamente su existencia. Ese es el argumento de todos los científicos. El argumento de los científicos que están acostumbrados a pesar y medir, da como consecuencia que si no pesa o no mide, consecuentemente no existe. El científico tiene que probar necesariamente, desde un punto de vista material, la existencia de algo para entender que existe. De lo contrario, todo lo que no se pueda probar desde el punto de vista científico no existe. Y la pregunta entonces es: ¿Dios existe o no existe? ¿Dios se puede probar o no se puede probar? Indudablemente que desde el punto de vista científico, como dicen ellos, pues no se puede probar porque no se puede medir. Pero ¿qué es lo que existe entonces en el ánimo de toda la gente, desde la más humilde hasta la más poderosa, cuando reza una oración y eleva una plegaria al cielo? ¿Cuál es lo que domina en esas circunstancias? ¿No acaso es la fe? ¿No acaso la fe los ha traído a ustedes a este lugar? ¿No acaso la fe de entender la vida en otra forma los hace ser mejores? ¿No acaso la fe indudablemente es el acicate con el cual nosotros caminamos cuando nos encontramos desahuciados? ¿No es acaso la fe la que nos salva cuando estamos tristes o cuando estamos desamparados? ¿Y qué representa entonces la fe? La actitud positiva de la vida, el reconocimiento de una realidad que subyace por encima de toda la física y la química y las matemáticas que queramos establecer en la vida. Alguna vez se contaba como anécdota de un sirviente de un señor todopoderoso en el Oriente, que no creía en Dios. Ese señor no creía en Dios. Y entonces un día llamó al sirviente y no lo encontró, y se acercó a las puertas de su habitación y lo vio orando hacia el infinito, lo vio orando hacia el horizonte, y le preguntó: ¿qué haces? Y él dijo: estoy
hablando con mi Dios. Pero ¿cómo hablas con tu Dios? Internamente, le dijo. ¿Y quién es tu Dios? Y entonces aquel sirviente le señaló el universo y le dijo: ahí está mi Dios. Aquel hombre se rió y le dijo: si ese es tu Dios, pues también es mi Dios y es el Dios de todos. Pues exactamente es lo que te quiero decir. Dios está en todas partes y Dios es de todos. Él no le creyó y siguió su vida cotidianamente. Pero un día, cuando estaba agonizando ese hombre y llegó el sirviente a asistirlo en su agonía, y estaban en una procesión de gentes y de sirvientes y de familiares atendiéndolo, él pidió hablar con su sirviente. Se le había quedado la idea del Dios del universo y se acercó y le dijo: oye, tu Dios me puede ayudar en este trance en el cual me encuentro. Tu Dios me puede dar la serenidad que mi espíritu reclama. Y le dijo: seguro que sí, lo único que tienes que tener es fe de que te vas a salvar. Esto es importante en nuestra vida. ¿Qué pasó con el ciego aquel cuando transitaba a Cristo en el camino, que solamente con tocarle la túnica vio? ¿Qué significó aquello cuando el propio Cristo le dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha devuelto la vista? Este es nuestro gran problema del mundo actual, nuestra incredulidad. Ya no tenemos fe, ya la fe se ha disipado, ya la fe se ha deteriorado, ya no tenemos fe ni siquiera en nosotros mismos. Hemos perdido el rumbo de nuestra vida porque todo lo entendemos en el pesar y en el medir, porque todo lo entendemos desde el punto de vista material, porque lo que no vemos no lo creemos, porque lo que no sentimos no lo creemos, y consecuentemente entonces vivimos en una eterna penumbra, alumbrándonos únicamente con las hogueras de animalidad viviente que creamos con nuestra propia y absurda resignación a la vida. Pero cuando estamos en otra actitud, cuando entendemos la vida desde el punto de vista espiritual, las cosas cambian completamente. Y es ahí donde empieza fundamentalmente el sentido positivo de la vida. Si nosotros somos, como dije al principio, el resultado de nuestros hábitos, de nuestras acciones, de nuestros conceptos personales, nuestras costumbres, entonces todo esto nos lleva necesariamente a nuestra personalidad. Pero si nuestra personalidad está plagada de errores, si nuestra personalidad está llena de situaciones negativas, si fuimos educados siempre con el no, y fuimos educados con la mentira, y fuimos educados con el miedo, automáticamente lo que estamos produciendo es eso, y consecuentemente estamos educando, entre comillas, en la misma forma a nuestros hijos, y nuestros hijos en la misma forma a sus hijos, y así sucesivamente. Esto tenemos que cambiarlo. Tiene que haber una reprogramación de nuestra personalidad.
Todos nosotros los aquí presentes, la mayoría fuimos educados con el no. La mayoría fuimos educados con el miedo. La mayoría fuimos educados a base también de mentiras. Muchas cosas se nos dijeron y muchas cosas resultaron mentiras. Las mentiras empiezan desde los conceptos religiosos que no entendemos. Yo siempre he pensado que la primera comunión no debía de hacerse a los 7 años. La primera comunión debería hacerse probablemente a los 18 o a los 21 años. Yo siempre he pensado que para que uno acepte una religión, debe antes conocerla. Y el conocimiento de una religión, no me digan ustedes que se encuentra en el catecismo del Padre Ripalda. No me digan ustedes que el conocimiento de una religión se encuentra porque vamos 7 sesiones de sábados a recibir información catequística. Eso no es cierto. Y cuando recibimos la primera comunión, supuestamente somos ya cristianos, desde el nacimiento, desde luego el bautismo, pero realmente estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Realmente con fe hemos aceptado esa realidad en nuestras vidas. Y luego viene la confirmación, pero generalmente la confirmación se da al año, la confirmación se da en poco tiempo, y entonces la persona no ha acabado de crecer, no ha acabado de entender la vida, y ya está confirmando su presencia en la religión. Y yo les preguntaría a ustedes, honestamente contestando en su interior personal, ¿han vuelto a abrir un libro religioso para instruirse en su religión? ¿Han vuelto ustedes a entender la religión ahora desde el punto de vista adulto? Porque la religión, si se dan cuenta, nos las han dado como si fuéramos enanos mentales siempre, como si fuéramos niños chiquitos. Y así nos hablan de la manzana, de Adán y Eva, y así nos hablan de cuestiones como la Torre de Babel, y así nos hablan de cuestiones de un pecado original, y nos hablan de tantas cuestiones que a veces no entendemos, pero que cuando no entendemos y preguntamos nos dicen cállate, eso es artículo de fe, o es dogma. Y consecuentemente entonces tenemos que callarnos, aun cuando por dentro nuestro razonamiento, nuestra inteligencia esté huyendo y diciendo, oye, yo no entiendo esto. Muchas cuestiones de la religión así no las entregaron, así no las dieron. Lo entiendas o no lo entiendas, créelo. Y entonces, cuando llegamos a las edades adultas y cuando estamos ya quienes estamos en la metafísica, empezamos a desgranar estos conceptos y a meternos verdaderamente, no necesariamente en la razón, sino en el conocimiento metafísico espiritual. Y allí entonces brota la realidad de un mundo que supervive gracias a la fe, gracias al entendimiento preclaro de los grandes hombres que nos han dado luz. Y entendemos claramente que todas nuestras problemáticas de la vida se dan precisamente por haber incumplido con los principios fundamentales que existen en la materia espiritual. Nuestro gran problema es la ignorancia, no el pecado, la ignorancia. Ese es nuestro gran problema. Por ello entonces, qué bueno que se abran las sinagogas, qué bueno que se abran las iglesias,
Qué bueno que el Papa Francisco les pida a los clérigos que estudien más metafísica y que empiecen a hablar estas cosas que hablamos en el auditorio y que hablan en otras partes y que a veces los sacerdotes le dan la vuelta y que a veces otra gente piensa que es cosa a lo mejor del demonio o que no está aprobada por la Iglesia. Los fundamentalistas le han hecho mucho daño a la Iglesia. Aquellos que aplican, como en el tiempo de Cristo, los escribas, que apuntan y aplican la instrucción de la ley de Dios, tal como lo dice la letra del texto. ¿Qué no acaso tenemos dos Biblias? La Biblia cristiana y la Biblia católica. ¿Qué no acaso nos impiden a los católicos leer la Biblia cristiana? Pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Y qué no acaso existen evangelios que son apócrifos? Y si ustedes leen esos evangelios apócrifos, se van de espaldas cuando entienden, por ejemplo, ¿qué hizo Cristo de los 3 a los 33 años? O de los 12 a los 33 años. A los 30 años, ¿qué hizo Cristo? ¿Dónde anduvo Cristo? Los evangelios no lo refieren. Sin embargo, los evangelios apócrifos y los evangelios del Qumrán, sí, en los esenios, está manejado claramente que Cristo se preparó, Cristo hombre, Jesús, se preparó precisamente en todos estos menesteres, con los esenios, se preparó en Egipto, se preparó en todo el concepto hermético cerrado que dio como consecuencia la divinidad del Maestro, sus milagros, sus grandes hechos. ¿Por qué queremos ocultar la figura del hombre y la figura de Cristo en esas circunstancias? ¿Por qué a veces no nos permiten los que manejan estas cuestiones acercarnos como vulgo, como personas comunes y corrientes, a la realidad de los escritos trascendentes, espirituales, religiosos? ¿Por qué nos hablan de que son artículos de fe o de dogma? ¿Por qué es dogma el que la Virgen María haya ascendido a los cielos? ¿Por qué es dogma? ¿Por qué no aceptarlo como una realidad de la Madre de Dios? ¿Por qué imponérnoslos como algo que está cuestionado por mucha gente? ¿No creen ustedes que llega el momento en que somos adultos y se nos tiene que hablar como adultos? ¿No creen ustedes que llega el momento que entonces, cuando al adulto no se le explica, entonces el adulto lo que hace es dar la vuelta y buscar por sí mismo la realidad de la vida? Cuando nos dijeron que los niños venían de París, cuando nos dijeron que los niños los traía la cigüeña, cuando nos dijeron de los Reyes Magos, al final, ¿qué hicimos cada uno de nosotros? Nos pusimos a indagar y a buscar por nuestra parte. Empezamos a espiar y empezamos a escuchar y empezamos a tratar de ver. Esto es la metafísica, tratar de ver, tratar de escuchar, tratar de entender más allá de las palabras, tratar de comprender que en lo que te dicen como manzana es precisamente una realidad diferente
que da como consecuencia la unión de un hombre y una mujer. Yo me pregunto, si no hubiese habido la unión de Adán y Eva, ¿el género humano existiría? ¿Qué pasaría en un eterno paraíso de la gente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en un eterno paraíso donde no hubiera la lucha del bien con el mal? ¿Han pensado ustedes alguna vez en esto? ¿Han pensado ustedes alguna vez en la existencia del demonio? Se me ocurre en este momento la presencia de Trump en la realidad mexicana. Y con todo respeto, no quiero de ninguna manera señalarlo como diablo, no. Esto viene a la siguiente colación. ¿Qué está haciendo Trump con todas sus declaraciones contra México? ¿No acaso despertar el fervor, el orgullo y la nacionalidad mexicana? ¿No acaso Trump con lo que está haciendo a su vez a nosotros es rebelarnos y sacarnos la fuerza que no teníamos, el valor que no teníamos para luchar en contra de esta situación? Pues es lo mismo del diablo. El diablo existe para que el bien exista. Si no, ¿cómo puedes justipreciar el bien del mal si no sabes lo que es bien y lo que es mal? Si no conoces el mal, ¿cómo vas a conocer el bien? ¿Me estoy explicando? Creo que es lógico entenderlo. Si todo es bien, si todo es bondad y vivo en tal, pues entonces hay un concepto totalmente diferente. Pero si hay una contraparte, si algo es negro y otro es blanco, entonces entiendo lo que es blanco porque entendí lo que es negro. Ese es el contraste necesariamente. Por lo tanto, yo creo que al final todo esto que tenemos en el mundo espiritual, en la lucha eterna del bien con el mal, en el gran problema de nuestro miedo, en el gran problema de nuestras actitudes pusilánimes, en el gran problema de una realidad que a veces no entendemos, no es más que ir construyendo paso a paso y momento a momento nuestra propia trascendencia, a base de caernos y de levantarnos, a base de entender la vida con el dolor y el sacrificio para después recrearnos en la felicidad. De lo contrario, si no hubiera esta lucha, si no hubiera esta circunstancia, ¿cómo podríamos entender una vida de felicidad, de tranquilidad y de placer? Yo les digo a ustedes que el gran problema de educación de los hijos en esta actualidad, independientemente de la pérdida de valores o el extravío de valores, es precisamente el darles a los hijos absolutamente todo. Yo le llamaría la permisividad. Que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Ese es el primer gran concepto que tiene el padre. Que mi hijo goce lo que yo carecí. Y cuando crece el niño, desde chiquito, pues para que no llore le damos la teta, ¿verdad? Pero de grande le seguimos dando la teta. De grande le damos el dinero. De grande le damos el carro. De grande le damos lo que pida para que no sufra. El gran problema de este mundo actual es la permisividad. Ese es el gran problema.
La gente está acostumbrada a que todo lo tiene a la mano, a que todo con un grito, a que todo con un llorido, a que todo con una exigencia lo recibe, cuando en realidad no es así, cuando en realidad tienes que trabajar, cuando en realidad tienes que sufrir, cuando en realidad tienes que luchar para lograr algo. Y el problema central es, ¿y cuál es la finalidad de esto? ¿Para qué lucho? ¿Para qué busco? ¿Para qué estudio? Pues para que seas feliz. ¿Y cómo voy a ser feliz? Pues cuando te recibas, cuando tengas tu coche, cuando tengas tu casa. Y cuando tengo mi coche y tengo mi casa y no soy feliz, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que me falta? Y al final nos damos cuenta que lo que nos falta es la fe. Al final nos damos cuenta que es exactamente la carencia de fe lo que da al traste con nuestra vida espiritual. Cuando nos cansamos de orar, cuando nos cansamos de servir, cuando nos cansamos de perdonar, cuando nos cansamos de agradecer, entonces decimos, justificamos nuestra actuación diciendo, cuando yo hacía esto no estaba yo bien, pues ahora me vale. Pérdida de fe. La pérdida total y absoluta de la fe. Esta vida no puede vivirse sin fe. Aquel que no tenga fe es exactamente un náufrago en medio del océano. Para poder vivir este mundo que es de locura, si lo vemos en el otro ángulo, para poder vivir en este mundo de grandes problemáticas económicas y personales, lo que necesitamos es tener fe. Y esa fe parte del conocimiento de nosotros mismos. Esa fe parte de la seguridad que tenemos en el agrandamiento de nuestra conciencia. Cada vez que la gente viene a este lugar, viene a agrandar su conciencia, viene a entender un poco más las cotidianas realidades de la vida, que a veces simplemente las vive, pero sin entenderlas. Por ejemplo, ¿qué significa el alimento? Cualquiera me contesta diciendo lo que nos nutre al cuerpo. Esa es una media verdad. Porque el alimento, si lo sabemos emplear, no tan solo nutre al cuerpo, sino nutre al alma y al espíritu. Porque hay alimentos que nutren al cuerpo y hay alimentos que nutren al espíritu y al alma. Por ejemplo, ustedes se preguntarían, y nunca lo han cuestionado, por ejemplo, el agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué significa el agua? Científicamente, H2O, pero ¿qué es el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿Qué produce el agua? ¿Saben ustedes que las guerras futuras serán por el agua? ¿Qué es el agua? Y al final entendemos cuestiones como, por ejemplo, decir amén. En un mantra, cuando nosotros oramos, al final decimos amén.
¿Qué significa amén? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Quién? Así sea. Así sea. ¿Y alguien me puede decir en un momento dado lo que implica el concepto de la religión? ¿Qué es religión? Religión viene del latín religar, que significa unir. Quiere decir que todos los que están en una religión están unidos. Religiare, religión, eso es la religión. Pero yo les pregunto, ¿exactamente todos los que están unidos? ¿Estarán unidos de veras? ¿No hay tantas religiones como cabezas tenemos? ¿No cada quien interpreta la religión a su manera? ¿No cada quien busca la religión cuando le conviene? Creo que nuestro gran problema entonces es no entender. Y cuando no entendemos, no comprendemos. Y cuando no comprendemos, no actuamos. Y cuando no actuamos, nos cruzamos de brazos. Y cuando nos cruzamos de brazos, la vida sucede más allá de nuestra propia realidad. En fin, yo creo que ustedes están llegando conmigo a una conclusión. Necesitamos conocernos más nosotros mismos. El gran principio socrático, conócete a ti mismo, es una gran realidad. Yo te preguntaría a cada uno de ustedes, ¿quién eres? No eres Jorge Jiménez Alonso, no, ¿quién eres? Soy una persona, sí, pero ¿quién eres? Soy un ser humano, todos somos seres humanos, ¿quién eres? Bueno, pues soy abogado, ese no eres. Ese es como eres. Dime quién eres. Quítate la careta. ¿Quién eres? ¿Se han encontrado ustedes ante ese interrogatorio? Pregúntense cada uno de ustedes. Esa es una actitud de catarsis personal. ¿Quién soy yo? Párense frente al espejo. Véanse frente al espejo, de ojo a ojo, con la mirada directa y díganse, ¿quién soy yo? ¿Soy el que sale a la calle y dice y habla? ¿Soy el que está en los juzgados? ¿Soy el que está en la escuela dando clases? ¿Soy el que está cocinando, la ama de casa? ¿Soy el que estoy en el taller? ¿Soy el que estoy en mi oficina? ¿Soy? No, no necesariamente soy. El que está en la oficina a lo mejor es otra persona que no eres tú. No sé si se han puesto a pensar eso, pero en realidad tenemos dos personalidades. La personalidad interna y la personalidad externa. Y muchas veces esas dos personalidades no coinciden, no hay congruencia y consecuentemente hay divagación y entorpecimiento. Por lo tanto, tenemos que empezar por esto. ¿Quién soy yo? Y al decir quién soy yo, tenemos que entender que somos seres espirituales. Que somos seres espirituales que a veces tenemos actitudes humanas o materiales. No al revés, que tenemos actitudes materiales y que a veces somos seres espirituales. En pocas palabras, amigas y amigos, con todo amor y cariño, si ustedes parten de esta idea de que somos seres espirituales, verán que la vida se va a cocinar en otra forma.
Y se darán ustedes cuenta entonces que todo su acontecer, el más pequeño, el más cotidiano, el más diario, el más deleznable, el más transitorio, será trascendente en la medida en que ustedes le impriman la espiritualidad. Lo he venido repitiendo día con día, jueves tras jueves, porque estoy en esta lucha incesante, porque ustedes realmente encuentren el camino a través de la espiritualidad, no de la religión. Religión es cumplir con los estatutos, los mandamientos y las órdenes que te dictan los clérigos de alto nivel. Eso es religión. Espiritualidad es abrir tu corazón y manifestarte sin necesidad de que nadie te dirija. Si nosotros entendemos la espiritualidad de la vida, si nosotros en nuestra actuación diaria comprendemos que todo es espiritual, el hablar, el escuchar, el mirar, el tocar, el paladear, es espiritual. Si nosotros comprendemos que todo nuestro organismo, que todo nuestro sistema es espiritual, si nosotros comprendemos que todo lo que tocamos y vemos tiene una trascendencia espiritual porque está originado por la mente, entonces veremos que lo que hagamos tiene otro resultado totalmente diferente a lo que el vulgo entiende por vida. Esto es lo que yo quiero imprimir en cada uno de ustedes. Y si logro que por lo menos uno entienda esto y lo practique, verdaderamente sentiré que he cumplido con mi deber de enseñar estas verdades. Yo creo definitivamente, estoy convencido de que no nacemos nosotros humanos, nacemos animales, y que en la medida en que vamos evolucionando espiritualmente, nos convertimos en seres humanos. Hay gente que tiene 90 años y nunca fue humana. Hitler no fue humano. Este señor que está en Venezuela no es humano. Estas gentes que destruyen, estas gentes que roban, estas gentes que impunemente defraudan a la sociedad, no son humanos. No me digan que son humanos. No lo son. No han evolucionado. Han crecido, porque todos crecemos biológicamente, pero no todos evolucionamos. Solamente evolucionan los que manejan la espiritualidad. Solamente evolucionan los que entienden la vida desde el punto de vista del agradecimiento y del perdón. Solamente evolucionan quienes han entendido que nosotros tenemos lo que las estrellas, y algún día vamos a brillar en la clámide azul de los espacios infinitos. Los que no lo entienden caminan agachados, se tropiezan unos con otros, se pelean por cualquier cosa, se matan por el dinero. Los que no lo entienden quieren siempre ganar. Los que no lo entienden quieren siempre tener la razón. Los que no lo entienden quieren siempre mandar, tener poder. Los que no lo entienden siempre vivirán con la cabeza abajo y con los pies en función de un barro que se derretirá al primer hervor de la vida. Mientras tanto,
con fe y con esperanza, les pido que caminemos. Les pido a ustedes que abramos nuestro corazón. Pasado mañana, el día 30, ¿cuándo es? ¿Pasado mañana? Domingo 30. Ya ven cómo hay muchas voces que no se ponen de acuerdo. Algo tan fácil. El 30 es el Día del Niño y hoy le rindo un tributo al niño que llevamos dentro todos. ¿Cuál es la principal virtud de un niño? La principal virtud de un niño es la capacidad de asombro. Un niño se asombra de todo. Un niño crea una fantasía de todo. Un niño de un pedazo de madera hace un buque, hace una realidad. Un niño es la transparencia de la vida. Si nosotros volviéramos otra vez a ser niños alguna vez, si nosotros no olvidamos ser niños, verán que la vida se vive espiritualmente. Yo establecería una ecuación igual: espiritualidad igual a niño, o niño igual a espiritualidad. El ver la luna llena o el cuarto menguante de la luna, ¿no acaso es hermoso? El ver el mar, ¿no acaso es hermoso? El ver la cascada, ¿no es hermoso? El asombrarnos con tantas cosas cotidianas, ¿no es acaso espiritualidad? Pues eso quisiera en el Día del Niño para ustedes, que volvamos otra vez a ser niños, que volvamos a tener capacidad de asombro y que volvamos a entusiasmarnos con los milagros cotidianos. Sean ustedes felices y entiendan al final que nadie nos va a dar la felicidad, que nosotros tenemos que encontrar adentro de nosotros mismos. Que ni los libros, ni las palabras, ni los mensajes, ni las cosas materiales nos darán la felicidad. La felicidad está dentro de nosotros mismos y nosotros nos las vamos a dar. Es nuestro deber, es nuestra obligación buscar nuestra propia felicidad. Y cuando nosotros encontremos nuestra felicidad, habremos encontrado nuestro lugar en este mundo. Mientras tanto, seguimos buscando. Mientras tanto, seguimos luchando. Mientras tanto, nos caemos y nos levantamos. Pero ¿quién nos asiste y quién nos ayuda? Al final, la espiritualidad. Al final, la fe. Nada más la fe. Porque en última instancia, naciste solo y te vas solo. Nadie te va a acompañar. Así que entonces, más vale que crezcas y que seas adulto y que olvides tus miedos y que te enfrentes a tu realidad. Más vale que te veas al espejo ahora y te digas quién soy yo y te declares impostor y empieces a trabajar para un día volverte a ver en el espejo y decir, ahora sí, soy yo. Más vale ahora y no cuando estés en el trance final y te encuentres con que ni eres tú, pero al final eres tú el que se está yendo. Yo creo, amigas y amigos, que es exactamente lo que nos dijo el Padre Nacho. Mi cariño y mi amor para él. Llego a la orilla del precipicio
cierro los ojos y me aviento pensando en que todo va a estar bien. Es decir, metafóricamente lo que me quiso decir es que cierro los ojos ante la vida, que es un precipicio, y nada malo me pasa. Porque en congruencia entiendo que mi yo, está actuando bien y de acuerdo con la espiritualidad. De lo contrario, yo no sé qué haría. Créanme. El día de mañana en el periódico hago una declaración. Los que me leen la van a encontrar. Hablo una declaración no usual en quien escribe, y menos en un periódico, que lo leen miles de gentes. Y digo, si yo hubiera vivido lo que ahora estoy viviendo, en los cambios que está teniendo el derecho, yo no hubiera sido abogado. Así, definitivamente. Yo no hubiera estudiado para abogado. Lo que hoy se está viviendo no es derecho, más bien es chueco. Y yo no me hubiera prestado a ello. Gracias a Dios, ya trascendí. Gracias a Dios, ya pasé todo eso. Que hay 2 compañeros abogados que me están oyendo. Y probablemente resulte difícil entenderlo. Pero en realidad, yo que me dedico a la materia del trabajo, me dediqué 52 años a la materia del trabajo, y que ahora desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, y que viene un sistema diferente basado en el derecho económico que establece pesos y medidas e intereses para quienes no satisfacen los intereses de los poderosos. Definitivamente ese no es derecho, y eso yo no lo estudié y no estoy de acuerdo en ello. Mejor me retiro. ¿Y a dónde me dedico y a dónde estoy y a dónde me meto? En esto, en lo que estoy haciendo, en lo que vengo preparando con tiempo, 22 años trabajando en esto ya, la espiritualidad de la vida. La espiritualidad que al final me ha dado la satisfacción de tenerlos a ustedes de frente, verles sus caras y decir, hermano, hermana, estamos caminando. Vamos adelante con fe y con amor por un mundo mejor. Probablemente alguien que no conoce esto ni que sabe de esto y que de momento entrara y me escuchara diría, quimeras, ilusiones, ¿quién sabe? Y yo les contesto, ¿no acaso los momentos más felices que ustedes han vivido y que yo he vivido, no acaso han sido los momentos de ilusión y de esperanza? No me digan ustedes que los momentos más felices han sido materiales. Los momentos más felices han sido espirituales. Los momentos más felices de nuestras vidas siempre tienen ese símbolo espiritual de trascendencia. Es por eso entonces que yo les pido que sigan ustedes anidando en su corazón estas ideas y sigan trabajando, y ya verán que un día las cosas son tan diferentes que cuando se vuelvan a ver en el espejo digan, soy yo, gracias a Dios, soy yo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Mañana nos vamos, el sábado nos vamos, ¿verdad?, a Acapulco.
¿Quiénes van de los que están aquí presentes, quiénes van a ir a Pulco? Muy bien. Vamos a vivir una experiencia mística, la vamos a tener. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Ahora están muy callados todos. ¿Perdón? Mimetizarlos con la naturaleza. Claro. Nos vamos a mimetizar con la naturaleza. Vamos a bañar un baño de bosque, como dicen, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere hablar? Adelante. Mi querido maestro, como siempre es un honor estar con usted. Siempre ha sido maravilloso escucharlo. Desde hace como 20 años, Dios me ha dado la oportunidad de poder escuchar todos sus conocimientos, toda su sabiduría. Como decía hace rato una persona que venía yo en la combi, y le digo, como 20 años he escuchado al maestro, no siempre. Por mi trabajo salgo a las 8 de la noche y no puedo venir, pero ahora me escapé. Y es un privilegio escucharlo, maestro. Sus conocimientos, la verdad, cada día, maestro, Dios le ha dado tanta sabiduría que el corazón, yo creo que de cada uno de los que estamos acá se emociona. El mío está muy, muy emocionado, maestro. La verdad, y desde mi alma, yo saludo a su alma y le pido a Dios siempre que nos los deje muchos años, maestro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo me llamo Hilda Cervantes, ya tengo un buen tiempo de estar aquí con el maestro, igual que el señor que acaba de hablar, y es la primera vez que voy a hablar. Quise hoy dirigir al maestro unas palabras, porque antes no había encontrado las palabras para agradecer todo lo que usted nos ha dado, nos ha compartido, porque no nada más son enseñanzas, no nada más es la sabiduría que usted tiene, son muchas cosas, maestro. Es su amistad, su cariño, su buena vibra y muchas cosas más. Yo soy una persona, un ser humano que tiene muchos defectos y que día a día trabajo con lo que usted nos enseña, y me ha costado mucho cambiar un poquitito, porque como usted decía hace un rato, las costumbres, lo que nos educan y todo lo que vamos viviendo durante nuestra vida se arraiga de una manera muy fuerte. Sin embargo, por algo estoy aquí, y dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Delante de todos quiero agradecerle a usted todo lo que usted nos comparte. Que Dios lo bendiga siempre y que Dios pues nos lo permita por muchos años más. Después de esto quiero compartir con ustedes una vivencia que tuve, y que pues usted nos ha dicho que vengamos a compartir testimonios de algo que nos ha sucedido, y que creo que por las cosas que aprendemos acá pues las superamos. No me había atrevido a hablarlo porque para mí fue muy difícil superarlo, y me vuelvo a acordar y me siento mal. Tuve una experiencia muy fea el año pasado. Se metieron a robar a la casa de mi vecino y se pasaron a la casa de nosotros, ustedes. Se metieron con armas a pagarnos, y pues fue una experiencia muy fea, muy fea. Me costaba, pensé que ya lo había superado, pero cuando me acuerdo siento muy feo, porque fue una experiencia que no se la deseo a nadie, maestro. Pero lo que yo quiero compartir con todos ustedes es que cuando estas personas estuvieron mucho tiempo en la casa,
vaciando, sacando, agarrando todo lo que pudieron. Y cuando ellos se iban a ir, nos amarraron a mi esposo y a mí porque estábamos solos. Nos amarraron de piernas, de brazos, de boca y de ojos, no de ojos no, porque cuando nos acostaron, nos llevaron a la recámara, nos acostaron a mi esposo y a mí en la cama para ya irse. Yo tengo en la recámara, en mi buró, un aparato de música, una grabadora, y encima tengo un papel que usted nos dio y tiene conmigo ahí muchos años, que es el que dice: siempre estoy pensando en lo mejor, hablando sobre lo mejor, y lo tengo ahí desde mucho tiempo. Estas personas ya se iban a ir con todo. Estaba mi carro lleno de todos los aparatos, todas las cosas, todo, estaba todo en el auto. Y cuando ellos ya se iban a ir, entró uno y le decía al que nos estaba amarrando que si ya había revisado todo, y le dijo que sí. Y le dijo: no, revisa bien, vuelve a revisar en el buró, los burós, porque no encontraban las alhajas. No tengo gran cosa, 3 o 4 cositas que tenemos, estaban en ese buró. Y esa persona se acercó con una lámpara porque todas las luces estaban apagadas y empezó a ver el papel, y perfectamente lo vi cuando estaba leyendo esas frases de ese papel. Y tuvo la intención de levantar ese aparato, y abajo de ese aparato estaban mis alhajas, y no lo tomó. En ese momento me di cuenta que lo material no importa. Empecé a rezar por nuestra vida, porque otra vez nos volvieron a poner las armas en la cabeza para decirnos dónde teníamos el dinero y las alhajas, y empecé a rezar. Yo me acordé mucho de usted, empecé a rezar. Y en esos momentos escuchamos gritos de una persona, de mi vecino. Llegó una de sus hijas, al ver que no contestaban sus papás, también llegó muy preocupada, y pues se dio cuenta de la situación y salió, la golpearon y empezó a gritar. En ese momento, estas personas que estaban en mi casa, porque unos estaban en la casa y otros en la otra casa, nos soltaron y salieron corriendo, porque la hija del maestro que vive junto a nosotros empezó a gritar y los vecinos salieron. Yo seguía rezando por nuestras vidas porque me empezó a dar mucho miedo, y en ese momento la vecina de enfrente salió. ¿Cómo sucedió? No lo sé, pero ahí sí, en 3 minutos llegó la policía y todo. Y maestro, pues le doy gracias a Dios de que no nos hicieron nada y que no se llevaron absolutamente nada. Yo cuando vi todo lo que había en el auto, no lo podía creer. Vaciaron todo lo que pudieron. Y empecé en una crisis muy nerviosa, la presión me subió, pero no dejaba de rezar. Y creo que, maestro, este testimonio, pues, que yo les vengo a comentar a todos ustedes, pues es algo de lo que usted me ha enseñado, y es algo de lo que aprendí, y es algo de lo que, pues, hasta ahorita me atreví a platicar, porque fue una experiencia que yo a nadie se la deseo. Fue muy fuerte, pero yo siento que por sus enseñanzas empecé a rezar, a decir todo lo que usted nos dijo. Fue en ese momento que todo como que pues pasó de una situación a otra. Y pues, maestro, no me cansaré de bendecirlo 1000 veces, porque en esos momentos lo primero que pensé: ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hemos hecho? Pero después, como dice usted, empecé a pensar cosas diferentes, y la oración tan fuerte que empecé a pensar en mi cabeza, yo siento que fue lo que nos ayudó. Gracias a Dios no se llevaron nada, pero ya después dije: lo material no importaba, lo que importaba eran nuestras vidas. Y creo que pues es un testimonio que todos ustedes deben de conocer, y que creo que a usted más que a nadie le debo el que estemos sanos y vivos, mi esposo y yo, porque la oración tan fuerte que yo empecé a rezar nos ayudó mucho. Que Dios lo bendiga, maestro, 1000 veces, con todo cariño y con todo nuestro amor. Yo creo que no nada más de mí, de todos los que estamos aquí. Gracias. Gracias, maestra, gracias.
Me hace usted también entorpecer las palabras, muchas gracias. Efectivamente es la primera vez que habla usted, pero mire lo que habló. Gracias, maestra. Y lo que dice la maestra es: yo solo estoy pensando en lo mejor, hablando lo mejor, haciendo lo mejor y esperando lo mejor. Lo tienen, la mayoría lo tienen escrito. Repítanlo siempre. A ver, vamos a repetirlo ahorita. A ver, yo siempre estoy pensando lo mejor, hablando lo mejor, haciendo lo mejor y esperando lo mejor. Esto es un decreto. Es un decreto que escríbanlo a la entrada de su casa, en el refrigerador, ténganlo en la mesita de noche, ténganlo y verán cómo les va dando esta nutrición de fe que tanto necesitamos. Lo que hizo la maestra no fue más que repetir esto y manejar su fe. Dios indudablemente está presente. Bien. Ahora, como saben ustedes, la característica de estas conferencias es que también digo poesía, también hablo en poesía. En ninguna conferencia que ustedes vayan, por muy cara que la paguen, van a encontrar poesía. Aquí encuentran también poesía. Este es un poema que me encontré que se llama El sentido de la vida. Es algo de lo que estamos hablando y venimos hablando. La próxima semana volveré con el tercer y último capítulo sobre la calidad de vida, que precisamente tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Indudablemente que vivir. Lo contrario a sufrirla, simularla o pasarla. Todos queremos ser felices o lo menos infelices que podamos. Pero ¿qué es la felicidad? De ella 1000 definiciones se puede encontrar, pero resulta más sencillo definirla por lo que no es. No es feliz quien vive esclavo de la envidia, de la codicia, del rencor, de la simulación, de los miedos y de la violencia. La felicidad pasa y vive en libertad frente a aquello que te abruma, oprime, angustia, ofusca. El sentido de la vida es la libertad y la libertad es la felicidad. Es vivir con calidad, creatividad e intensidad. Vivir para darle uso y goce a nuestros sentidos, sensaciones, emociones y razones. Vivir con las posibilidades que nos brindan las circunstancias e integrarnos con armonía e identidad al presente. Vivir con la fuerza o tranquilidad que reclama el momento, con el ímpetu y serenidad que pide el cuerpo. El sentido de la vida se forja al dedicarle a uno y a los demás, a lo material e ideal, al placer y al trabajo, a la contemplación y a la creación, a dar y recibir, al agradecer y cumplir. No existe un sentido de vida único. Ese lo escribimos y lo vamos corrigiendo todos los días. Con cada decisión que tomamos frente a la encrucijada de la vida, con la actitud que sobre nuestra finitud estamos formando, con cada sueño que adoptamos, con cada aventura que iniciamos, con cada paso que damos en pos de realizarlo, en cada esfuerzo que hacemos para no ser muertos en esta vida, para no ser vidas desperdiciadas, para no llevar la pesada condena de ser infelices, de haber vivido
bajo la sombra de la amargura. Ese es el sentido de la vida, que se esculpe cotidianamente y se llama el arte de vivir. Hace una semana les entregué La felicidad de Eduardo Galeano. Ya lo tienen todos. Ahora viene el arte de vivir. Imagínense, alguien me puede decir, así como la maestra habló, alguien me puede decir quién tiene la mayoría de poemas que yo he dicho aquí en el auditorio. ¿Tú? ¿Ustedes? Pues ese es un tesoro que tienen, créanmelo de veras. En verdad, digamos, de veras, créanmelo. Yo escojo las poesías que a mí me gustan. Yo no declamo cualquier poema, el que a mí me gusta. Para declamar poesía hay que sentirlo. Y si no lo siente uno, pues no lo dice uno. Es como el cantor, ¿verdad, Juanito? Si no siente, pues no lo canta. Pues así hay que hacer. Bueno, pues entonces vamos a agradecer, nos vamos a parar y vamos a agradecer. Una noche no hay voy a oír, una voz que me llama voy a subir, la montaña está aún más cerca de Dios y rezar, voy a gritar, este mundo voy a desvelar. Todo este camino me ayuda
acto de nobleza, nobleza obliga nobleza, les pido que le demos un aplauso a la maestra Hilda por ese valor que demostró en esas circunstancias. Ese valor y esa fe que tuvo. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio de Tarzán. Para los nuevos, saben que captamos toda la energía positiva, primero como la echamos en un grito y metemos nuestra energía positiva. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahora nos vamos a dar por lo menos 11 abrazos para ser felices. Adelante.